Buenas noches para todos, mi nombre es Estefanía León Roa, presento mi documento. Estudiante del programa de Ingeniería Industrial del CEA Ibagué, del curso de Física Electrónica, grupo 142, tutor asignado Alex Enrique Florido. En esta presentación vengo a explicar las leyes básicas de circuitos, la cual consiste en la ley de ohmios, la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura y la pregunta problematizadora. La ley de ohmio establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Su fórmula es V igual a I por R, lo cual la V significa la tensión o voltaje medida en voltios. La I es la intensidad de corriente medida en amperios. La R, la resistencia eléctrica medida en ohmios. Ley de voltaje de Kirchhoff. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla o trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía. Un ejemplo puede ser en un circuito la suma de todas las caídas de voltaje localizada en una trayectoria cerrada única es igual al voltaje de fuente total encontradas dicha espira. La ley de corriente de Kirchhoff: en cualquier punto de conexión de un circuito eléctrico, la suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. La suma de las corrientes que entran a un nodo de la corriente total de entrada es igual a la suma de corrientes que salen de dicho nodo, corriente total de salida. Relación de la resistencia eléctrica de la temperatura. La resistencia eléctrica es la unidad del ohmio y se representa como R. La resistencia eléctrica es la oposición que ejerce un material al flujo de electrones. La relación es la resistividad de un material metálico aumenta al aumentar la temperatura. La resistividad de las aleaciones es prácticamente independiente de la temperatura. La resistividad de los no metales disminuye al aumentar la temperatura. Seguimos con que es la pregunta problemática, que es un material óhmico y cuál es su importancia en la industria. Tenemos que un material óhmico son aquellos en los que la resistividad no depende del campo eléctrico aplicado entre los extremos. Su resistencia depende de la forma del conductor, del tipo material, de la temperatura. Tenemos los materiales óhmicos y los no óhmicos. Estos permiten con facilidad el movimiento de electrones por su estructura molecular. Algunos de ellos son la plata, el cobre, el oro, aluminio, platino, entre otros. Su importancia en la industria es porque, digamos, en algunos de sus materiales, la plata, es un excelente conductor de la electricidad.
como también el cobre, que es el más empleado, que conduce casi también conduce casi también como la plata, y su costo es inferior. Eso fue todo, muchas gracias.